Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bien, vamos a revisar el tema del bullying con Fernando Pereira, educador, cofundador de SECODAP, y bueno, hasta qué punto en Venezuela esto es muy frecuente, de qué manera se estaría practicando, es un bullying principalmente verbal, psicológico, o también se va a la violencia física, ¿no? Porque son diferentes matices, manifestaciones de violencia. De eso y más hablaremos con Fernando, que lo tenemos ya conectado. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Un placer de conversar contigo. Gracias por estar estos minutos para hablar de este tema que es muy importante porque vaya que marca. Incluso dentro de lo que ha sido para mí una calificación inadecuada de la generación Centennial, llamarlo generación de cristal, cuando ellos manifiestan, a diferencia de nosotros, por ejemplo, la X, que aguantó y bastante, ellos se quejan y se afectan por situaciones que se le puedan presentar, en este caso, por ejemplo, sobre el bullying. Generalmente, Fernando, la respuesta muchas veces que yo escucho es, caramba, pero si nosotros fuimos bulliados, solo que en su momento se llamaba chalequeo, y mira dónde estamos bien paraditos y no pasó nada, ¿no? Y es relativo, porque si uno hurga un poco en el pensamiento de cada uno de nosotros, hay algo que marcó. Algo marcó dentro de esos comentarios inapropiados, que además se hacían muchas veces en grupo, ¿no? Como bien dice la frase popular, guapos y apoyados. Entonces me gustaría que aquí, bueno, comenzar la conversación porque definitivamente este tipo de agresiones marcan. Así es, Gladys. Muy buena esa introducción que has hecho porque eh, a veces allí se basa la banalización del tema y la naturalización que todavía muchos adultos, profesores, lamentablemente, incluso algunos padres, familiares, todavía hacen justificando que se practique este fenómeno, todavía se dé este tipo de violencia, planteando que en nuestros tiempos no era así, que nosotros somos gente sana y sin embargo en la niñez sufríamos este tipo de agresiones y no lloriqueábamos, no íbamos a quejarnos con papá o mamá. Y como bien señalas, a veces ni siquiera estamos conscientes de que las inseguridades que tenemos, que a Ujú. veces la búsqueda, la necesidad que tenemos de que nos acepten, de reafirmación, nos desmontamos porque de repente alguien no está de acuerdo con una expresión o una afirmación que hicimos. Y más internamente, pues a veces incluso pues nuestra propia forma de socializar, Ujú. hemos tenido que ir a veces a terapia para resolver problemas y descubrimos entonces que está asociado a esos primeros años, esas primeras prácticas de socialización, que como bien señalabas, es una forma de violencia, está tipificada así pues en la Organización Mundial de Naciones Unidas, las leyes, la legislación ya de buena parte del mundo también lo reconoce como una forma de agresión, porque no se trata de un juego de niños, no se trata de bromas, como decíamos antes, sino que efectivamente es una práctica que siempre busca hacer daño, hacer sufrir, que se reafirma justamente en la medida en que la víctima, el que sufre esa agresión, pues está peor, se siente Sí. que Eh, no eh, puede manejarla, erosionar su autoestima al mínimo. Sí, estamos tratando este tema porque justamente se estableció el 12 de mayo como Día Mundial de Lucha contra el Bullying. Entonces, bueno, con Fernando, que bastante que trabaja este tema, lo viene desarrollando incluso con actividades importantes de las cuales puedes hablar también en esta conversación, Fernando, porque hicieron este año además una con estudiantes, están muy activos en los colegios para generar conciencia. Y ahí también la pregunta, si el niño comienza tan puro, ¿no?
¿Por qué en el colegio, en ese espacio, en ese ambiente se puede ir desarrollando este tipo de violencia? Además, también, por favor, describe las diferentes manifestaciones de bullying, porque yo creo que hasta incluso la indiferencia de todo un grupo hacia otro, ¿no? De sus compañeros, es también un tipo de bullying. Así es, Gladys. Tú lo señalabas bien antes, puede ser físico, verbal, que es normalmente el que más se da, el que utiliza la palabra como la forma de agresión, las palabras que hieren, que duelen, que minimizan. También el físico hacia pues, la persona, hacia sus propiedades, sus útiles, uniformes. También puede ser psicológico, emocional, que pues afecta mucho a los niños, la utilización de motes, discriminarlos por cualquier tipo de característica, de condición. Y el social, el relacional, que es uno de los que más heridas emocionales deja para la infancia, para la juventud y a veces para toda la vida, que es ese que los chicos tipifican como que te excluyen, te consideran un X, un nulo, un invisible, ¿no? Entonces esos Ujú. chicos que nadie los quiere en los grupos, que a propósito, quienes los acosan hacen que nadie los incluya en los equipos de fútbol, que hace que los saquen de los grupos de WhatsApp, que no los inviten a una celebración, que nadie les hable, que Qué horror. nadie quiera hacer este trabajo del el laboratorio con ellos. Y son esos chicos que empiezan a sufrir justamente como una muerte social en su entorno y que son a veces los que tienen consecuencias más graves pues para la Ujú. salud mental e incluso física de los estudiantes. Y Gladys, bueno, hablar de estas generaciones, como decía, que nosotros tampoco nos gusta el término de generación de cristal, sino que más bien hablamos de una generación resiliente que les ha tocado vivir tantos acontecimientos tan fuertes en un país como el nuestro, a nivel que hemos tenido pues Mundial también. acontecimientos de todo tipo, políticos, sociales, ambientales, apagones y después a nivel mundial la pandemia. Nosotros consideramos que esta generación, como decimos, que ha podido sobrellevar y que no acepte como natural esta forma de violencia, pues nos parece pues un avance en términos de reconocer que ellos puedan entender que eso es una forma de agresión. Ahora me preguntabas por qué se da, porque dejamos que ocurra, porque permitimos que el aula, el clima de aula, el clima social que se genera allí, a veces está más pendiente de los conocimientos académicos, de las calificaciones, que de ver cuál es el tipo de relaciones, cómo es la convivencia y si se naturaliza y se tolera que algún estudiante pueda ser víctima de violencia y que el resto del grupo desde pequeños aprendamos a entender y a asumirlo como algo natural y normal. Cuando eso no se asume así, cuando se actúa y cuando se dedica tiempo para trabajar cómo nos gustaría, el respeto, las habilidades sociales, la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, cómo me gustaría a mí que me trataran, cómo me siento cuando me respetan o no, y en consecuencia, pues cómo aprender a resolver las situaciones que día a día me pueden incomodar y hay adultos sensibilizados para ello, pues ciertamente el bullying A disminuir. se va a mitigar, ¿ok? No Claro. vamos a decir que se va a eliminar, pero evidentemente no va a contar con un ambiente que lo estimula y que lo Ujú. alimenta. Con caldo de cultivo, pues. Ahora, y ya para terminar, el argumento también que se oye con frecuencia es que todas esas cosas que ocurren en el colegio
en esa etapa de formación del carácter es justamente muy importante para poder preparar, ¿no? Para poder hacer la personalidad, el carácter y que se pueda enfrentar luego ya en la etapa adulta a un mundo que definitivamente no es para nada fácil, en el que te puedes encontrar muchas manifestaciones de lo que ahorita se llama bullying, pero que, en fin, de violencia en sus diferentes Sí. formas. Entonces, me gustaría justamente, Fernando, que pudieras compartir tu punto de vista con relación a ese argumento sobre la formación del carácter. Sí, evidentemente cuando encontramos víctimas de acoso escolar, de bullying, pues con mucha frecuencia podemos ver que la reacción de los adultos que están alrededor sea de sobreprotección, incluso a veces de revictimizar al propio niño o niña, haciéndolo sentir que se avergüence, culpable, que casi que es un inútil, que no puede resolver sus conflictos. Entonces, revisar nuestra actitud y evidentemente para nada la sobreprotección no ayuda y tenemos que más bien empoderar a ese niño, niña, adolescente para que pueda sobrellevar su situación. Ahora, pasar al otro extremo, que ciertamente es el que por años también ha servido de justificación como un mito que ha alimentado el bullying y su práctica, es pues como entender que nada más a través de los golpes se nos forma el carácter o que tenemos que aceptar que un abuso sexual o que una golpiza es la forma que tenemos de aprender. No, o sea, para nada, no se trata, cualquier forma de violencia contra un niño debe ser prevenida, debe ser atendida. El bullying es violencia, por lo tanto no debe ser aceptado, Claro. pero sin caer, por supuesto, los padres, hoy en día que hay tantos peligros y tantos factores de riesgo, entender que tenemos que acompañar a nuestros niños a que puedan sobrellevar, incluso aceptar las caídas, levantarse, sobreponerse a la frustración y aceptar que todos podemos en momentos sufrir situaciones que pueden ser adversas, que nos sirven también para aprender. Como digo, no se trata de ni un extremo ni el otro, Claro. y por lo tanto, siempre que tengamos un niño y que sepamos que un niño está siendo víctima de violencia, pues no vamos a estar pensando lo que eso le va a enseñar a futuro, sino que Mm. tenemos que pensar en cómo lo protegemos hoy. Definitivamente, y ya para terminar, dentro de tantas cosas que han hecho, bueno, y esas actividades conjuntamente con el sistema educativo, ¿no? Y con los colegios, que han podido articular, Fernando, y como para que también quienes están escuchando sepan cualquier cosa, pues a quién acudir, qué utilizar para poder visibilizar y frenar eventualmente algún caso de bullying. Sí, Gladys, hemos este año con 24 centros educativos, delegados de esos centros, pues trabajamos durante varios meses para que los propios estudiantes plantearan 10 propuestas, 10 alternativas que ellos consideran prioritarias. Nos pareció fundamental escuchar a los muchachos, a esta generación resiliente que maneja tanta información como ninguna otra generación, que han visto documentales, series, videos sobre el Ujú. tema del bullying, que han leído muchísimo. Entonces, ¿por qué? Y quisimos poner a escucharnos atentamente para ver qué es lo que ellos piensan que se debería hacer en los centros educativos. Se puede leer en la página web de SECODAP, pero más allá de eso, el mensaje fundamental es para cada uno de los centros educativos que puedan estarnos escuchando, es que consideramos que la base de esa pirámide que debe ser fundamental para prevenir, para tener una comunidad educativa preventora, es que los estudiantes se involucren activamente en ese trabajo de promover la convivencia, de prevenir las distintas formas de Defi- violencia, incluyendo el bullying, y no tenerlos como espectadores pasivos claro. o como los propiciadores de la violencia. Los programas a nivel internacional que han logrado más éxito en la mitigación del acoso escolar son aquellos que hacen el énfasis en el grupo, el poder del grupo,
para poder frenar o lamentablemente el poder que tiene también el grupo para estimular el acoso, ¿no? Claro, Entonces claro. debemos entender que el acoso no es un problema de dos, de uno que agrede y otro agredido, sino que es un problema de una comunidad que lo permite o que decide tomar cartas en el asunto. Muchas gracias, Fernando, por todo lo que vienen haciendo. Gracias por estos minutos que nos has dedicado. Feliz tarde para ti. Corro porque ya estoy pasada de tiempo. Fernando Pereira, educador, cofundador de SECODAP, hoy revisando pues el tema del bullying en el caso de Venezuela, cuán presente está y qué tipo de trabajo se viene haciendo para frenarlo, por lo menos disminuirlo. Me encantaría que desapareciera, pero eso ya creo que está dentro de un marco de utopía, como somos los seres humanos. Vamos a música, vamos con un tema nacional y en breve volveremos para revisar cuáles han sido los conciertos más multitudinarios que se han realizado en la historia reciente en el mundo.